Hoy día les voy a contar, obviamente, lo que hemos hecho en el Laboratorio de Microbiología Molecular y Biotecnología a mi cargo, una de las líneas de investigación que trabajamos, y se refiere a un tema específico que hoy día voy a concentrarme, que es referente a cómo es que la genómica puede aportar al conocimiento de microorganismos que tienen importancia en la bioremediación. Por ejemplo, la siguiente, por favor. Ya, perfecto. Bien, entonces le voy a contar un poco esto. Hace unos años comenzamos a trabajar con la industria textil porque tienen problemas para mejorar la calidad de sus efluentes, en el sentido de recuperar las aguas residuales para sus procesos industriales. La industria textil utiliza gran cantidad de agua en Lima y en otras regiones del país. Utilizan agua de la napa freática. Entonces, se imaginan el agua en la costa peruana especialmente es hay una gran déficit hídrica en nuestro país. Y en colaboración con una empresa hemos comenzado a trabajar, porque ellos trabajan el problema, la universidad, y para eso está la universidad, para contribuir a resolver los problemas de la industria o de cualquier sector que nos interese. Estos pasivos ambientales, ¿no?, contienen gran cantidad de colorantes sintéticos y que pueden ser tóxicos, inclusive carcinógenos. Su eliminación tiene un proceso costoso, el proceso de remediación, de tratamiento tradicional es poco eficiente, ¿no? Y por eso era importante que como universidad propongamos alguna solución sostenible y ecoeficiente. De las muestras que colectamos hemos aislado microorganismos que degradan colorantes que utilizan rutinariamente en la industria textil. Uno de ellos son colorantes de tipo azoico. Por ejemplo, este es un agua residual, ven la cantidad de colorante que tiene. Y bueno, los colorantes que utiliza la industria textil es muy amplia. Una pila. Gracias. Entonces es un efluente textil que está saliendo de la fábrica, ¿no?, y que requería ser tratado. Los colorantes que utiliza la industria textil son muy variados. Puede ser, por ejemplo, rojo remasol, rojo de Congo, o azul brillante, o azul directo 71, ¿no? Todos nosotros estamos actualmente utilizando algún tipo de colorante como producto de la industria textil, y son miles de colorantes que se utilizan en la industria textil. Así que uno de los que nos hemos concentrado es que es uno grupo más grande, son colorantes azoicos. Los colorantes azoicos tienen esta estructura química básica, tienen sus enlaces, su enlace azo, y fíjense que es un compuesto químicamente bastante grande, ¿no? Tiene dos anillos aromáticos, este es un naranjo de metilo. Luego tenemos rojo de Congo, tiene ya 2 enlaces azo, y el azul directo tiene 3 enlaces azos, un monoazo, un diazo y un triazo. Estos 3 son colorantes azoicos en general, y este de acá, el azul brillante remasol, es un derivado de la antraquinona, que es inclusive mucho más recalcitrante que estos 3 anteriores. Así que aislamos bacterias de estos efluentes de la industria textil y encontramos varias especies interesantes que degradan casi el 100% de los colorantes, o decoloran, por decir precisamente, ¿no? Generalmente son bacilos gram negativos, ¿no? En este caso es una Shewonella, que en ese momento le pusimos este código. Ahí están los cultivos, no son difíciles de cultivar, son fáciles de trabajar en el laboratorio, eso es una ventaja para nosotros, ¿no? Y bueno, iniciamos el proceso de hacer secuenciamiento a nivel genómico, porque obviamente esa es la tecnología GOLD que actualmente se utiliza para identificar microorganismos que sean interesantes, ¿no? Obviamente utilizamos las tecnologías NGS que tenemos en un laboratorio, tenemos un MySeq, por ejemplo,
Inicialmente comenzamos con colaboración externa, pero luego ya tenemos actualmente la tecnología en el laboratorio. Obviamente, después del proceso de secuenciamiento, se hace un proceso de ensamblaje de los reads, todo el proceso que seguro que ustedes ya han escuchado más temprano, control de calidad, el ensamblaje con los programas respectivos y luego la anotación de los genomas, de estas cepas. Hemos secuenciado a la fecha 7 genomas completos, algunos con mayor profundidad que otros, e inclusive hemos hecho transcriptómica para determinar qué genes se expresaban cuando la bacteria crece en presencia colorante respecto a un control. Bueno, el proceso de anotación hemos utilizado PROCA, que contiene una serie de otras herramientas como Prodigal, RNAmer, Aragon, SignalP y Ferran, ¿no? Y obviamente la identificación utilizamos como gen GOL, el ribosomal 16S, en los casos que era necesario. Si no, teníamos que recurrir a otros genes que según la especie o el género nos permitan identificar con mayor seguridad. Hemos hecho cinética de degradación, porque estamos trabajando en bioremediación, tenemos que estudiar si nuestra bacteria, ¿no?, aislada o en consorcio tiene la capacidad de decolorar estos compuestos que son recalcitrantes. Por ejemplo, aquí tenemos una cinética de coloración frente azul directo, ¿no?, rojo remazol y amarillo de remazol, ¿no? Y este es con una cepa LC2. LC2 viene porque de una textil que se llama la colonial, y este es la LC6, que más o menos tiene el mismo comportamiento o la tendencia de colorar, ¿no? Algunos casos, por ejemplo, en el rojo remazol está prácticamente del 90% o sobre el 90% de degradación. Bueno, recientemente hemos secuenciado más aislados también de otra textil, ¿no?, que nos permite hacer muestreos en sus procesos de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, a pesar de que hacen tratamiento de aguas residuales, solamente el 50% del volumen de agua utilizado es reciclado o reusado. El otro 50% lamentablemente todavía requiere mayor tratamiento, y en esa parte es donde nos interesa a nosotros colaborar para aumentar hasta un 70-75% el proceso de recuperación de aguas residuales. Hemos secuenciado en este caso 4 cepas, una 2 resultado siendo Ciguanela y otra Pseudomonas sp y Aeromonas. Bueno, ahí están los Contix, que es la tecnología de Illumina de MySeq, que no, en todos los casos no nos dio un solo Contic, o sea, genomas cerrados. Hemos tenido fragmentos. Esta es la longitud total de los genomas, bueno, 12 Ciguanelas, prácticamente confirmados a nivel de género, pero a nivel de especie todavía estamos analizando, porque cepas ambientales no es tan fácil, tan seguro de determinar especie. Esos son los genomas que hemos logrado hasta ahora determinar. Tenemos aparentemente por 16S, tenemos que es Ciguanella putrefacens, las dos que estaban en este caso la HL1A y la HE2, y tenemos también Pseudomonas HE1 que aparentemente Pseudomonas florecen por el 16S, y tenemos Aeromonas sp. HL1B sería Aeromonas, bueno, a este nivel todavía no llegamos a especie porque es un poco, necesita mayor análisis este secuenciamiento. Posterior, bueno, aquí tenemos un reporte que hicimos hacia el 2019 de los 2 primeros cepas que secuenciamos, que aislada de una textil. Este es de la colonial. Fue un primer reporte que hicimos en el laboratorio y que nos ha servido de base para avanzar en el secuenciamiento. Aquí les voy a contar un poco más sobre esta cepa, la L66 especialmente, que nos ha servido para hacer un trabajo más profundo.
La LS6 resultó siendo Seonella siamanensis. Tiene más de 5 millones de pares bases, degrada colorantes azoicos y además tiene 2 plásmidos, un plásmido de casi 120.000 pares bases y el otro de 355.688 pares bases. Son megaplásmidos bastante grandes, ¿no? Y solamente fue posible secuenciar a nivel ya de genoma cerrado y plásmidos cerrados con otra tecnología que no es de Illumina, pero que nos sirvió de bastante el secuenciamiento general con el MiSeq. Bueno, trabajamos el proceso de degradación frente a 2 colorantes, el naranjo metilo y rojo metilo. ¿Por qué 2 colorantes monozoicos? Porque uno es hidrofóbico y el otro es hidrofílico y el otro es hidrofóbico. Porque tenemos la hipótesis de que los colorantes hidrofílicos tienen mayor facilidad para pasar las membranas celulares, pero los hidrofóbicos y los hidrofílicos se quedan afuera, porque hay 2 hipótesis de cómo se degradarían estos colorantes, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea del grupo nuestro es identificar la ruta metabólica, o sea, no solamente hacer genómica, sino determinar la ruta metabólica, las enzimas que están involucradas en el proceso de degradación de los colorantes azoicos, ¿no? Porque la idea no es que solamente responder a la necesidad de la industria, sino además para ello necesitamos conocer qué rutas metabólicas está utilizando, ¿no? Qué enzimas están trabajando en esta ruta metabólica, para que finalmente esas enzimas podamos, y como ya hemos hecho en la primera parte, podamos clonarlas y producir proteína recombinante y utilizar sistemas libres de células en tratamiento, ¿no? Por ello hemos trabajado y estamos trabajando en este momento con los genes que codifican enzimas. Hemos hecho transcriptómica de esta cepa, el S6. Hemos enfrentado a la bacteria frente a anaranjado de metilo versus un control. Eso es transcriptómica. Y vemos acá, por ejemplo, cómo es que estos son los genes que están sobreexpresados y estos son los genes que están subexpresados. Entonces, fold chain, a veces de sobre o subexpresión, ¿no? Entonces, vemos acá que hay varios genes interesantes que se están sobreexpresando cuando la bacteria crece en metil orange. Por ejemplo, acá tenemos la azorreductasa. La azorreductasa es una de la enzima clave que aparentemente está involucrada en la ruptura del enlace la primera etapa de la vía de degradación de colorantes azoicos. Entonces, en este momento el gen que codifica esta enzima, la azorreductasa, ya la hemos clonado en un sistema de coli heterólogo y hemos determinado ya que es funcional. Y eso es interesante. Es una tesis de una alumna que actualmente ya terminó la tesis y está haciendo el máster en el extranjero. Y además otros genes más, por ejemplo, aquí tenemos una HXE2 que es muy interesante más, y hay otras más que están involucradas aparentemente en la captación de hierro. ¿Por qué es interesante el hierro? Porque estas bacterias tienen muchos grupos hemo. Como están, el proceso de decoloración y degradación de estos compuestos requiere de muchos transportadores de electrones y hay grupos hemo. Y en los grupos hemo tienen hierro. Entonces, el hierro es fundamental que las bacterias puedan captar del ambiente. Y hay un sistema de captación de hierro que son los sideróforos. Y en el genoma de la bacteria hay un conjunto de genes que codifican todo lo necesario para tener sideróforos. Cuando expusimos esta misma cepa LS6 frente a metil red, ¿no? Rojo metilo, también se observó la expresión de la azorreductasa, fíjense, ¿no? Inclusive con mayor proporción que en la anterior condición, y un conjunto de genes adicionales que está siendo motivo de estudio actualmente en un proyecto complementario. Y aquí también les presento la tabla, el análisis de la expresión diferencial de genes, ¿no? Por ejemplo, la asociación de grupos hemo, que es fundamental en el metabolismo de estas bacterias cuando crecen frente a estos colorantes,
y aparentemente están involucrados en el proceso de degradación de colorantes azoicos. El metabolismo de la putrescina, que es fundamental para la captación de hierro, y la azorreducción, está la azorreductasa, y las veces de sobrepresión. Las flechas para arriba indican sobrepresión, el número de veces de sobrepresión, ¿no? Y eso es lo interesante, que la transcriptómica nos da una visión más profunda de cómo es que responden, en este caso los microorganismos, frente a un agente, ¿no? Agente, en este caso un colorante, y en el caso de otros seres vivos igual, podemos medir estrés oxidativo, podemos medir, qué sé yo, cualquier condición en cualquier tipo de organismo vivo, ¿no? Y las tecnologías NGS nos permite de sobremanera darle una visión global sobre la respuesta ante un estímulo. Y fíjense, a nivel gráfico se puede ver estos de los genes que están sobrepesando, es inverso al control, son genes relacionados con la síntesis de la putrescina, que es fundamental para captación de hierro. Y aquí tenemos también grupo SEMO, grupo SEMO, ¿no? Aquí no hay diferencias, pero ahí donde están las asteriscos podemos ver las diferencias, ¿no? Como hay una sobrepresión en relación al control. Bien, últimamente nos hemos concentrado en Shewanella algae, que es una cepa nativa nuestra, aislada de Tacna, de un efluente de Tacna. Bueno, no es difícil de cultivar, un medio mínimo, más colorante, y nosotros tenemos ya un crecimiento bastante importante de esta bacteria, ¿no? Y no son difíciles de separar, pero lo complicado en este caso es ya hacer la parte molecular y descifrar la vía metabólica en la que estamos trabajando actualmente. Aquí están las colonias que les pasé más antes, son colonias bastante translúcidas, con un colorcito medio naranja, que es típico de aquellas cepas que tienen gran cantidad o pues, sintetizan gran cantidad de citocromos. Es una característica de las Shewanellas. Este es un trabajo de Wendy Lizárraga, que es su trabajo de tesis título, y ha sido publicado en una revista Biotechnology Report del año 2022. Así que hemos hecho la bioquímica para la identificación de la especie y también la cinética de degradación frente a metilred, tenemos ahí azul de remazol, tenemos amarillo porción, es el que está en medio, el único color amarillo, azul directo 71, que es en la parte inferior, ¿no? Y respecto a un control, que básicamente el control son células sin colorante. Se hace la cinética de manera, tenemos un espectro de placas, así que ahí se coloca y automáticamente se hace la cinética de coloración. Se grafica la pérdida de color, desaparece el color versus el tiempo. Fíjense, en muy corto tiempo, ya a las 6 horas, en algunos casos estamos llegando casi al 80% o un poco más del 70% de decoloración. Cuanto más complejo el colorante, más difícil a veces ocurre el proceso de coloración, obviamente, ¿no? El azul directo es un triazo, ¿no? Es un triazo. Entonces se hace difícil a veces la bacteria de metabolizar un compuesto más complejo. Bueno, se ha hecho las filogenias en base al gen GIRB de esta cepa, y aquí en la parte superior está en un clado bastante diferenciado, ¿no? De Shewanella algae nativa. Y acá en la parte inferior está la otra que ya les conté, del S6, que es la Shewanella siamenensis. Bueno, ya en este caso se secuenció completamente el genoma, aislamos el DNA total. Ahí tenemos los controles respectivos,
La cepa, esta es la algaela 2N11, el genoma completo. Se identificaron 2 islas genómicas y se categorizó los genes en base de acuerdo a su grupo funcional, ¿no? De acuerdo a que están metabolismo de cofactores, procesos celulares, metabolismo de aminoácidos, metabolismo energético, ¿no? Eso es clásico en las publicaciones que tenemos que hacer, es fundamental para poder publicar, ¿no? Y las características del genoma, ¿no? En comparación con otras que han sido publicadas, que están en la base de datos. Esta es la cepa nuestra, tiene un poco más de 5 millones de pares bases, un CONTIG, el genoma cerrado. En otros casos hay 52 y otros son genomas cerrados. Tiene casi 4.475 genes, CD 4.334 y genes que codifican proteínas 4.288, pseudogenes 46. Entonces ya este genoma está accesado a GenBanks, está validado y ya se publicó. Así que lo que caracteriza esta especie es que hay genes candidatos que están involucrados en la decoloración de compuestos azoreductores. Por ejemplo, tenemos la azoreductasa, que actualmente ya la hemos logrado clonar, ¿no? También hay genes de resistencia a metales. Generalmente, algunos piensan que las cepas ambientales no tienen genes de resistencia a metales o no tienen genes de resistencia a antibióticos, pero no es así. Si bien el trabajo nuestro no se ha direccionado a resistencia a antibióticos, sin embargo, sí hay genes de resistencia en estas cepas ambientales. No lo he presentado, no lo tengo acá en este momento, pero sí hay genes de resistencia que hemos probado. Hay reportes de que esta especie es patógeno oportunista, así que hay que tener también en el laboratorio un poco de precaución para el manejo de estas cepas. Entonces hay que ver de esto como de un punto de vista de salud en forma global, ¿no? La salud es una actualmente, esa visión creo que lo estamos manejando bien, en el sentido de que no todo lo ambiental necesariamente es inocuo. Así que además hay un conjunto de genes relacionados con metabolismo de carbohidratos, por ejemplo con una lactatopermeasa, proteínas que utilizan el lactato, proteínas de transporte, es responsable de la catálisis, y entre otras, que todavía no tenemos que trabajar en la parte funcional, que la idea nuestra es no solamente hacer genómica e identificar genes, sino además hacer trabajo funcional, si esos genes cumplen o no una función enzimática o biológica o estructural, ¿no? Entonces en ese sentido estamos trabajando. Bueno, esto ha sido publicado el año 2022 y bueno, ese es el grupo de chicos que han trabajado conmigo en ese momento: Wendy Lizárraga, Carlos Montoy, Hederson Calla, María Castañeda, Mario Taira y bueno, los docentes, Ruth García, Claudia Marín es una colaboradora del sur, de Tacna, Michelle ya estuvo de paso por el laboratorio, está en el extranjero y el que habla. Así que gracias a todos por su atención.